Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar lo que es un árbol binario equilibrado. Mi nombre es Alexia Chica Velázquez. Entendemos que en un árbol binario equilibrado cada nodo tiene hasta dos hijos. El árbol está organizado de una forma que la diferencia de altura entre los lados izquierdo y derecho de cada nodo no sea mayor que uno. Esto significa que el árbol se mantiene corto y ancho en lugar de alto y estrecho, lo que facilita la búsqueda y adición y eliminación de datos con una rapidez. Cuando se necesita almacenar, organizar y acceder a los datos de una forma rápida y eficiente, las estructuras lineales como las listas o los arreglos pueden volverse lentas o poco prácticas, especialmente si hay muchos datos o si se realizan muchas búsquedas, inserciones o eliminaciones. Por eso surge el problema de cómo organizar los datos de una manera que se puedan agregar, eliminar y buscar fácilmente, manteniendo el equilibrio y el orden. Tenemos al nodo, que es un constructor. Su función va a ser crear un nuevo nodo del árbol con un valor específico y sin hijos al principio. Tenemos insertar nodo. En el caso base, el árbol que está vacío o el subárbol está vacío, si el nodo actual está nulo, significa que hemos llegado a una posición vacía donde debe ir el nuevo valor. Se crea el nodo con ese valor y se devuelve. Tenemos la comparación para decir a qué lado insertar. Si el valor a insertar es menor que el valor del nodo actual, se va a la izquierda, pero si el valor es mayor, se va a la derecha. Esta parte se ejecuta recursivamente bajando por el árbol hasta encontrar la posición correcta. Tenemos el balanceo del árbol. Después de insertar el nuevo valor, se llama el método llamado balancear. Esto se llama Este método se encarga de revisar si el árbol quedó balanceado y reacomodar los nodos en rotaciones si hace falta para mantener su equilibrio. El método insertar recorre el árbol de una manera recursiva hasta encontrar la posición correcta para el nuevo valor. Luego crea el nodo y actualiza los enlaces izquierdo-derecha y finalmente verifica que el árbol siga balanceado. Aquí tenemos el método de eliminar nodo que nos va a estar eliminando los nodos mediante acompañado de el mínimo de valor y el nodo balanceador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Alexis Escobar Iván del grupo de estructura de datos. Voy a presentar los siguientes métodos. El método altura, que el objetivo de este método es calcular la altura de un nodo, es decir, cuántos niveles hay desde ese nodo hasta el más profundo. Este método calcula la altura de cualquier nodo del árbol. La altura es importante porque el árbol ABL necesita saber si alguno de sus lados está más alto que el otro para decidir si debe rotar. A continuación, el siguiente método es el factor equilibrio. El objetivo de este método es saber cuánto está desbalanceado un nodo. El factor equilibrio mide qué tan balanceado está un nodo. Si el resultado sale del rango de -1 a 1, el árbol ya no está equilibrado y debemos aplicar una rotación. El siguiente método es el rotar derecha. Y este método funciona, el objetivo es corregir un desbalance del tipo de derecha, vaya la redundancia. La rotación izquierda es la opuesta, la usamos cuando el árbol se inclina hacia la derecha. El hijo derecho toma el lugar del nodo desbalanceado y este baja a la izquierda. Y a continuación el rotar izquierda es lo mismo, cuando un árbol se inclina demasiado hacia la izquierda aplicamos una rotación a la derecha. Básicamente el hijo izquierdo sube a la raíz y el nodo desbalanceado baja a la derecha recuperando el equilibrio. Bueno, a continuación voy a presentar el método inorden, preorden y posorden. Bueno, el inorden funciona, primero visita el subárbol izquierdo, lo vemos de este lado, luego procesa el nodo actual y finalmente visita el subárbol derecho. Bueno, el tipo de recorrido de inorden es de izquierda, raíz a derecha. Se hace del lado izquierdo hasta el lado derecho. En el método del preorden, ¿cómo funciona? Procesa el nodo actual, luego recorre el subárbol izquierdo y finalmente al derecho. El recorrido del preorden es raíz izquierda a derecha. El resultado se obtiene una vista del árbol desde la raíz hacia las hojas en el orden en que se construye. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Cintia Giselle Jacobo Muñoz y voy a exponer los métodos de imprimir árbol, contar nodos y contar niveles. Imprimir árbol.
Este método recorre el árbol desde la raíz usando el método de recorrer en orden, que primeramente visita la rama izquierda, luego la raíz y finalmente la rama derecha. Esto va a permitir imprimir los valores en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. En el código, esto se hace con un system.out.print, entre paréntesis n.valor, y es lo que muestra cómo están organizados los nodos en la estructura binaria. Contar nodos. Este método calcula la cantidad total de nodos que contiene el árbol. Utiliza un método recursivo, donde si el nodo es nulo, retorna un 0. Si no lo es, suma un 1 por cada nodo y suma los nodos de la rama izquierda y de la rama derecha. Esto nos va a permitir conocer el tamaño del árbol y cómo se distribuyen los elementos entre las ramas. Para contar niveles, este método calcula la altura o cantidad de niveles del árbol, desde la raíz hasta la hoja más profunda del árbol. También se utiliza un método recursivo que llama a sí mismo para contar los nodos de la rama izquierda y de la rama derecha. Suma 1 por el nodo actual y este proceso lo repite hasta llegar a todos los nodos. Esto va a reflejar cómo la estructura mantiene la organización de sus nodos para optimizar búsquedas e inserciones. Hola, buenas tardes. Yo soy Velázquez Carrañaga y Jan Yeta. Les voy a comentar cómo funciona el programa que estamos utilizando. Para empezar, aquí tenemos el menú. El menú nos va a facilitar todas las herramientas que vamos a utilizar para trabajar con el programa. Y bueno, aquí para empezar a correr el programa nos va a pedir una cantidad de nodos iniciales, la cual no importa mucho, ya que como es un árbol dinámico podrá aumentar su tamaño conforme más nodos le agreguemos. En este caso empezamos con 2 y metemos valores como 20 y 90. A partir de aquí ya podemos empezar a trabajarlo. Podemos agregar más valores como 60, 100, 120, 110, 130. Esto aquí, no importa cuántos valores le metamos, automáticamente el programa lo imprime en orden. Pero también lo podemos imprimir en preorden o lo podemos imprimir en posorden. Ya lo podemos imprimir de nuevo en orden para que sea más cómodo. Aquí también podemos eliminar nodos. Podemos eliminar, por ejemplo, 100, que es la raíz. Podemos eliminar 20, que es el hijo izquierdo de 60. O en el corte, ¿no? El árbol siempre se va a mantener equilibrado. Y por último podemos contar la cantidad de niveles, en este caso son 3, y la cantidad de nodos, que en este caso van a ser 5. Conforme más nodos agreguemos o eliminemos, la cantidad de niveles y nodos aumenta o decrementa. Eso sería todo por parte del programa. Y en conclusión, un árbol binario equilibrado es la solución al problema de la degeneración de un árbol al momento de almacenar la información, ya que a diferencia de un árbol binario ordenado, este cambia constantemente su estructura para que toda su información sea más accesible y esté bien distribuida por todos los niveles del árbol. Por ejemplo, en el árbol binario ordenado, el nodo raíz nunca cambia aunque su rama crezca de un solo lado, y en el árbol binario equilibrado, si una rama crece de un solo lado, se irá rotando e incluso cambiando el nodo raíz constantemente para mantener un equilibrio. Eso sería todo de nuestra parte, muchas gracias.